curso de Ingeniería Termodinámica. Por Pablo Alejandro Arizpe Carreón. Tipos de energía. La termodinámica es la ciencia que estudia la transferencia y transformación de energía. Los tipos de energía que comúnmente se estudian en la ingeniería termodinámica aplicados a las máquinas térmicas y motores son: calor, energía mecánica o trabajo, energía cinética, energía potencial, cambios de energía interna, trabajo de flujo, cambios de entalpía. Calor. Es la forma de energía que se manifiesta por una diferencia de temperaturas. El suministro de calor en un motor va estrechamente relacionado con la cantidad de combustible para ser inflamado. Una vez que el calor ha atravesado las fronteras de un sistema deja de ser cuantificable. El calor posee unidades de energía. Se acotará con la letra Q mayúscula. En el caso del Sistema Absoluto Internacional, será expresado en joules. También será acotado con la letra Q minúscula, con unidades de joules sobre kilogramo. Con la letra Q mayúscula punto, con unidades de watts, es decir joules sobre segundo. Y con la letra Q minúscula punto, con unidades de watts sobre metro cuadrado. Si el calor ingresa a un sistema, dicho sistema tendrá energía para transformarla en algún otro tipo que sea aprovechable. Si el calor sale de dicho sistema, dicha energía se perderá a los alrededores, y no podrá ser utilizada para fines útiles. Para llevar a cabo el cálculo del calor se cuenta con los tres mecanismos conocidos de transferencia de calor: conducción, convección. Se divide en forzada y libre. Radiación. Conducción. Es la transferencia de calor que se produce a través del contacto molecular entre dos o más cuerpos. La ecuación general de conducción se muestra aquí. En esta transferencia de calor se define a la conductividad térmica de los materiales, que es la capacidad que tiene un material de conducir calor con unidades de watts sobre metro Kelvin. El calor de forma unidimensional y sin dependencia con el tiempo se puede calcular a través de la ecuación de Fourier. Convección. Es la transferencia de calor que se produce con un fluido, líquido o gas, y un sólido o entre dos fluidos, líquido y gas cuando existe una diferencia de temperaturas. La convección se divide en forzada o libre. La forzada es cuando un mecanismo hace desplazar masa de un fluido para que genere enfriamiento o calentamiento, por ejemplo un ventilador. La libre es cuando el fluido interactúa por variación de densidad y o temperatura. Se cuantifica por la ecuación de enfriamiento de Newton. Radiación. Es la transferencia de calor que se manifiesta por medio de ondas electromagnéticas, las cuales se pueden transmitir en el vacío. Esta transferencia de calor define a los cuerpos grises, negros y blancos, a través del coeficiente de emisividad. Se basa en la ecuación de Stefan Boltzmann. Los mecanismos de transferencia de calor se estudian por separado de este curso. Sin embargo, son fundamentales para el análisis de esta forma de energía de manera separada.
Más adelante se verá que la energía calorífica se calculará con base en la primera ley de la termodinámica. El área bajo la curva del diagrama temperatura-entropía nos indica el valor del calor suministrado o rechazado en uno o varios procesos. El calor no es una propiedad, es una manifestación y depende del tipo de trayectoria a seguir. De tal forma, que de manera diferencial se acota como una derivada parcial. El calor depende del tipo de proceso. Y se acota como derivada parcial, ya que el término de una derivada total contempla la transferencia de calor cuando la entropía es constante. Y esto no es correcto. En un proceso isentrópico, entropía constante, el calor es cero. Energía mecánica o trabajo. Se define como una fuerza, F, por un desplazamiento lineal, dx. Se acota con la letra W o W mayúscula, con unidades en el Sistema Internacional Absoluto de Joules. Con la letra W o W minúscula, con unidades de Joule sobre kilogramo. Con la letra W o W mayúscula punto, con unidades de joules sobre segundo, o watts. Todos los dispositivos físicos o mecánicos que se encuentren en movimiento dentro de un sistema, producen trabajo mecánico hacia este, o viceversa, les es entregado el mismo directamente por el sistema. Dentro de los dispositivos mecánicos que producen o les es producido trabajo se puede mencionar a ventiladores, compresores, turbinas, engranes, paletas en movimiento, émbolos, bombas de agua, aceite o aire, etc. El sistema es el objeto en estudio. Si el trabajo lo realiza el sistema sobre sus alrededores, se dice que es un trabajo positivo. Por ejemplo, si nuestro sistema es un motor alternativo Otto de automóvil, lo que queremos es que nuestro motor produzca energía mecánica capaz de mover a los neumáticos del automóvil para desplazarnos. El trabajo es positivo, nos ayuda a desplazarnos. Si los alrededores realizan trabajo sobre el sistema, se dice que es negativo, debido a que se pierde energía para activar la energía mecánica del sistema. En un sistema cerrado el trabajo se calcula como la integral de presión por una diferencial de volumen. En un diagrama presión-volumen, el área bajo la curva en función del cambio del volumen cuantificará la cantidad de trabajo. En un sistema abierto el trabajo se calcula como menos la integral del volumen por una diferencial de presión. En un diagrama presión-volumen, el área bajo la curva en función del cambio de la presión cuantificará la cantidad de trabajo. La demostración de esta fórmula se llevará a cabo cuando se estudie la primera ley de la termodinámica. El trabajo, al igual que el calor, se encuentra en función de la trayectoria o proceso termodinámico, por lo que se acotará de forma diferencial como una derivada parcial. Las trayectorias para llevar a cabo el cálculo del trabajo son las que se definen en los procesos termodinámicos. Isobárico. Presión. Constante. Isométrico. Volumen. Constante. Isotérmico. Presión por volumen. Constante. Isentrópico. Presión por el volumen elevado a la K. Constante. K es la relación de calores específicos,
Calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. K del aire es de 1.4. Y politrópico presión por el volumen elevado a la n. Constante. N es un coeficiente adimensional que depende del coeficiente K y del coeficiente de fricción. De tal manera que si el coeficiente de fricción tiende a cero se vuelve un proceso isentrópico. Por ejemplo, deduzca la ecuación de trabajo para un sistema cerrado cuando se genera un proceso isobárico. Primeramente se escribe la ecuación de trabajo para sistema cerrado. Después coloquemos la ecuación característica del proceso en cuestión. Debido a que la presión es constante, se saca de la integral y se procede a la integración simple, dando por resultado que el trabajo para un sistema cerrado en un proceso isobárico es igual a la presión, P, por el cambio de volumen. Siendo la presión inicial, 1, igual a la presión final, 2. Otro ejemplo. Deduzca la ecuación de trabajo para un sistema cerrado cuando se genera un proceso isotérmico. Primeramente se escribe la ecuación de trabajo para sistema cerrado. Después coloquemos la ecuación característica del proceso en cuestión. Si se observa detenidamente a la integral, la presión no es constante, de tal forma que de la ecuación característica se despeja a la presión para poder sustituirla en la integral. Haciendo dicha sustitución se saca de la integral a la constante y se procede a la integración. La constante es igual a la siguiente ecuación, por la que se puede sustituir para el estado 1 o para el estado 2. Y aplicando las leyes de los logaritmos se obtiene a la ecuación final de trabajo para un sistema cerrado proceso isotérmico. Último ejemplo. Deduzca la ecuación de trabajo para un sistema abierto cuando se genera un proceso isentrópico. Primeramente se escribe la ecuación de trabajo para sistema abierto. Después coloquemos la ecuación característica del proceso en cuestión. Se lleva a cabo un procedimiento similar de sustitución al visto con el proceso isotérmico. Se realiza la integral. Y se sustituye la ecuación característica con la constante para el estado 2 y el estado 1 respectivamente en relación a la evaluación de la integral, como se muestra a continuación. Con álgebra básica se reduce la ecuación hasta obtener a la ecuación que define al trabajo mecánico para un sistema abierto proceso isentrópico. Para el lector, deduzca las demás ecuaciones para todos los tipos de procesos en sistemas cerrados y abiertos.